buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una sesión más de esta programa de El Aula, Taller de Saberes y Diálogo, auspiciado por la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, la revista Tiempo de Derechos del Instituto de Ciencia Jurídica. El día de hoy corresponde a la materia penal, es presentada por su servidor, magistrado José Rogelio Alanís García. Y el día de hoy tenemos un invitado de honor para este programa, y no es para menos porque vamos a ver un tema de la mayor relevancia para nuestro país. El tema es la condena internacional a México realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Nos acompaña el día de hoy el magistrado Cristian Omar González Segovia. Voy a narrar un poquito su muy importante carrera judicial y jurídica. El magistrado Cristian Omar González Segovia es titular en el Tribunal Colegiado del 32º Circuito en Campeche. Fue juez de control, de hecho es pionero en la materia federal, es del segundo concurso, la segunda ronda de jueces que fueron adscritos en materia federal. Él fue uno de ellos, de hecho fueron dos en esa segunda, fueron cuatro, y él fue el segundo de esos cuatro. Tiene pues vasta experiencia en materia de derecho penal, de derecho procesal penal, como juzgador varios años en la ciudad de Mérida. También tiene una amplia experiencia y desarrollo académico. Tiene varias maestrías, concretamente tiene dos por la Universidad Panamericana, una en Ciencias Jurídicas y otra en Derecho Procesal Constitucional. También tiene una maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. También tiene un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, donde estudió con el doctor Atienza y pues toda la escuela de Alicante. Sería interminable hablar de todos los cursos que ha recibido y también los que ha impartido. Únicamente voy a nombrar que actualmente es también profesor en la Escuela Judicial, en la Escuela Federal de Formación Judicial, antes Instituto de la Judicatura Federal. También quiero mencionar que el doctor Cristian Omar González Segovia ha escrito libros. Concretamente quiero hablar del último que ha escrito y que se ha publicado, y antes de entrar a fondo lo quiero presentar porque los temas que vamos a ver el día de hoy tienen mucha relación con ese libro que ha escrito el doctor Cristian Omar, y está editado por RUA. El libro se llama La interpretación conforme en la optimización del Estado Constitucional. Aquí lo tengo. Se los recomiendo ampliamente. Estoy seguro que después de escuchar la docta conferencia que nos va a brindar el doctor Cristian Omar, seguro irán corriendo a la librería a adquirir su ejemplar. Mucho de lo que va a decir el día de hoy el doctor Cristian Omar y mucho de lo que va a avanzar en lo que estoy seguro es muy importante para la aplicación del derecho convencional en nuestro país en materia penal. Mucho de eso tiene sustento en este libro. Pues sin más presentación, pues le doy la más calurosa bienvenida a nuestro invitado de honor, doctor magistrado Cristian Omar González Segovia. Magistrado Rogelio Alanís, agradezco la presentación inmerecida que ha referido sobre mi persona y sobre mi formación. Agradezco la invitación que por su conducto me hizo la propia fundación y la revista en la que activamente usted participa, y que por fin hoy nos toca esta oportunidad de poder tener esta charla con ustedes y especialmente participar contigo en este evento. Si me lo permiten, me gustaría entrar en lo que nos llama, porque es una sentencia
que acaba de dictar, como sabemos todos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que el Estado mexicano ha sido condenado. Y me interesa entrar a tema por el tiempo que tenemos, por lo sustancioso que es la propia sentencia y por las implicaciones que va a llevar consigo su cumplimiento en el Estado mexicano, el impacto que ya tiene, me parece, en el sistema jurídico, en la manera en que se incorpora esta resolución a el parámetro de regularidad constitucional y las implicaciones que pueden tener en el día a día. Sin duda, agradezco a las personas que nos ven y escuchan y que con la oportunidad de vida pudieron inscribirse a esta pequeña charla. Mi pretensión es únicamente hacer patente algunas opiniones de carácter estrictamente académico, partiendo de la base que, como bien lo refiere el propio magistrado Alanís, pues sin duda esta problemática que puede representar en el día a día los efectos que lleva consigo esta sentencia, pues también se pueden y sin duda van a llegar a los tribunales y van a llegar con especial puntualidad a los tribunales federales. Y lo hago, reitero, con un ánimo meramente en ejercicio de la libertad de expresión, sin que esto lleve consigo el adelanto de criterios, sino que haré patente posibilidades interpretativas que se pueden asumir y las problemáticas que pueden llevar consigo e incluso las que vamos a ver muy probablemente, y estoy seguro, en los debates que va a llevar consigo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando reciba ya formalmente esta sentencia y lleve consigo el pronunciamiento sobre el cumplimiento. Sabemos, es un elemento esencial del derecho internacional de los derechos humanos y especialmente de los estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y que además se sitúan en el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a que los estados se obligan bajo un apotegma esencial que es el compromiso internacional que asumen sobre los pactos internacionales respecto de los cuales no pueden oponer disposiciones de derecho interno para inhibir o impedir su cumplimiento y los propios efectos o fines para los que son creados. La sentencia que nos ocupa es del conocimiento de todos, corresponde al caso Sonpaxtle, Tepile y otros versus México y corresponde a la sentencia de 7 de noviembre de 2022. En este asunto en específico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza la responsabilidad del Estado mexicano y finca una responsabilidad internacional por la actuación que llevaron sus agentes de procuración de justicia, de administración de justicia y también los propios en consecución de seguridad pública, toda vez que analiza la actuación del Estado en un contexto que llevó sobre 3 personas a la detención en un principio, a la requisa o actuación que llevó consigo la inspección de sus pertenencias al momento de la detención, con posterioridad la propia detención en sí misma, la puesta a disposición ante autoridad ministerial y las violaciones que acaecieron en todo este tránsito entre la detención ministerial previo al ejercicio de la acción penal, en donde existió una medida de arraigo que les fue impuesta y con posterioridad a la culminación del arraigo y derivado del ejercicio de la acción penal, la imposición de la prisión preventiva durante la sustanciación del propio proceso penal, del que derivó finalmente una sentencia condenatoria y absolutoria. Condenatoria por lo que hace a un delito menor y absolutoria por lo que llevaba al delito de delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo, que tiene importancia toda vez que fue el que llevó a la imposición en un principio del auto de formal prisión que trajo consigo la aplicación de la prisión preventiva. Además, fue la que también ameritó el arraigo que se decretó en su contra. Estos hechos
acontecen en unas temporalidades propias del 2006 en que tuvo en un primer momento la detención de los 3 sujetos y culmina en la temporalidad del 2008 en lo que llevan estos 2 años la sustanciación de todo el proceso penal. En cuanto a los hechos, eso es lo que me parece en principio lo más relevante sobre lo que la Corte determina la responsabilidad penal del Estado mexicano. Y la Corte lo que efectúa es el análisis de el deber del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos a partir de las medidas legislativas que debe de crear hacia su interior y de las prácticas que deben de resultar óptimas para el debido respeto de los derechos. Y si dentro de estas acciones el Estado mexicano, al prever normativamente las figuras de el arraigo y la prisión preventiva como medida cautelar, analiza si existió una contravención o no al propio pacto convencional. La sentencia se centra en el análisis de otras figuras, otros hechos en cuanto a un cateo que también se efectuó y una requisa que también se realizó, que también constituyen parte de la responsabilidad internacional, pero me gustaría centrarme por lo extenso del pronunciamiento que nos llevaría demasiado tiempo el análisis con toda puntualidad. Me gustaría centrarme en los 2 aspectos que resultan de la mayor relevancia para con la condena al Estado mexicano, que es el análisis de las figuras jurídicas del arraigo y de la medida cautelar de la prisión preventiva, porque la Corte analiza la convencionalidad, efectúa un control de convencionalidad de carácter propio en ejercicio de su jurisdicción propia, de manera directa sobre estas 2 figuras que derivan a su vez o están previstas en disposiciones normativas de orden interno del Estado mexicano y concluye por su inconvencionalidad. Por considerar inconvencional esas disposiciones normativas que prevén esas figuras, consideró además que el Estado mexicano incurrió en responsabilidad por lo que atañe a su deber de respeto en los derechos humanos. Esto es, por una parte, analiza desde el punto de vista en control convencional normativo si el arraigo y la prisión preventiva previstas en disposiciones legislativas contrarían o no la Convención Americana. Concluye que sí, contraría la Convención Americana y por virtud de ello establece una responsabilidad internacional por haber infringido el deber que le asiste al Estado mexicano para, dentro de su propio sistema jurídico, optar por disposiciones normativas internas que sean acordes al texto convencional, y por la otra también establece una responsabilidad internacional por la falta al deber de respeto en términos del propio artículo 1 de la Convención ante la aplicación de figuras jurídicas que en sí mismas resultan contrarias a la Convención Americana. La propia Corte Interamericana realiza, siguiendo su propia doctrina y sus propios estándares internacionales, realiza e identifica los parámetros convencionales sobre los cuales debe de someterse a escrutinio convencional las 2 figuras a las que ya me referí. La Corte Interamericana, como es de nuestro conocimiento y se refleja en la propia sentencia, y me voy a limitar realmente a parafrasear lo que la Corte identifica como estándares internacionales por virtud de los cuales ha estimado que existen convencionalmente licitud en el Estado parte para restringir el derecho a la libertad personal, tratándose de medidas cautelares cuando satisface diversos elementos que en sí mismo considera de satisfacción necesaria, cuya ausencia puede derivar en la desproporción en la restricción al derecho a la libertad personal. La Corte Interamericana en diversa jurisprudencia ha sostenido que, en principio, la restricción a la libertad personal en un proceso penal es de carácter extraordinario.
es excepcional y de ahí su última ratio. A partir de esa excepcionalidad, ha configurado elementos instrumentales que constituyen garantías para que los estados parte, al momento de establecer figuras jurídicas por las cuales se pueda restringir el derecho a la libertad personal, resulten, desde el punto de vista convencional, acorde a sus propios postulados. Entre esos elementos, la propia sentencia refleja el que exista un presupuesto material que establezca, cuando menos indiciariamente, la existencia de un hecho delictivo y que exista indicios que nos puedan hacer o establecer para un público objetivo que el sujeto investigado o el sujeto al que se le incoa el propio proceso penal puede tener relación o intervención en la concreción del propio hecho delictivo. Eso lo denomina o lo identifica como el presupuesto material de satisfacción para la restricción a la libertad personal. Y establece además... Que te detenga aquí, porque ese es un punto, me parece, importante para ubicarlo en la práctica judicial. Lo digo porque normalmente se menciona que México es sui generis por tener la vinculación a proceso. Lo que está diciendo aquí la Corte Interamericana es que en todos los países de la región está ese presupuesto material, que existan indicios que sustenten la probabilidad de que ha acontecido el hecho previsto en la ley como delito, y que hay también elementos para establecer la participación o intervención de la persona. Entonces, esa sería pues entonces la función que tendría la vinculación a proceso o el auto de formal prisión en el momento que estamos, y que también es un elemento que va a tomar en cuenta la Corte Interamericana en relación con el arraigo. Entonces, nada más te pediría ahorita que continúes, que ya cuando vayas a entrar a cada uno de los temas, sobre todo el del arraigo, pues menciones brevemente para nuestro público qué es el arraigo en México, qué es lo que hemos hecho, y saber pues a qué nos estamos refiriendo y a qué se está refiriendo la Corte Interamericana. Y después, en la prisión preventiva, pues ahora sí que lo mismo, ya relacionado con el auto de formal prisión, y que es el que fue analizado en el caso, y brevemente también con la vinculación a proceso por la relación que más adelante se va a ver de lo que nos condenó la Corte Interamericana en relación con la normatividad vigente en cada uno de estos momentos. Con todo gusto. Me parece que es muy relevante lo que usted sostiene, magistrado, porque precisamente lo que la Corte Interamericana establece como estándares mínimos para restricción a la libertad personal tratándose de medidas cautelares en un proceso penal que lleven consigo la restricción a la libertad personal a partir de la imposición de una prisión preventiva, establece este elemento sustancial para establecer una base mínima de elementos racionales que puedan determinar que el gobernado tiene alguna relación en el propio proceso penal. Esto es, que tiene una relevancia para ser sujeto procesal y que esa relevancia tiene una importancia tal que por lo menos se puede establecer indiciariamente un hecho delictivo y una culpabilidad provisoria. En el Estado mexicano lo teníamos en el auto de formal prisión, en el actual sistema penal acusatorio lo tenemos en el auto de vinculación a proceso, pero en otras latitudes y en otros sistemas jurídicos lo tienen. En el sistema americano lo tienen en el análisis de la causa probable cuando determinan la sujeción al propio proceso, en donde pueden venir la imposición también de medidas cautelares de prisión preventiva, en donde establece esa causa probable precisamente la probabilidad sobre la existencia del hecho y la existencia también indiciaria en la intervención que pueda atribuírsele a un sujeto determinado. Y lo que analiza precisamente la Corte a partir de estos elementos es que como constituye un principio de excepcionalidad la restricción a la libertad personal a través de la imposición de prisión preventiva, deben de establecerse cuando menos elementos que lo puedan ligar con el hecho. Y esa es la manera en que
cuando menos en nuestro sistema jurídico, se concretizó en el propio artículo 19 constitucional a partir de dos figuras jurídicas que son el auto de formal prisión y el auto de vinculación a proceso. Ahora, con los sesgos de inconvencionalidad que ya advirtió la Corte Interamericana por lo que hace al auto de formal prisión y que lo tendríamos que también analizar mutatis mutandis si se encuentran presentes en el auto de vinculación a proceso, que me parece que no es el caso. Pero más allá de eso, satisfecho este presupuesto material, la Corte Interamericana obliga a efectuar un test de proporcionalidad en sus 4 fases, establecer fin legítimo, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Fin legítimo lo circunscribe a 2 aspectos y yo quiero subrayar en esto. Para la Corte Interamericana, la medida cautelar solo puede salvaguardar o tener 2 pretensiones cautelares: evitar la sustracción del propio imputado a la acción de la justicia y evitar la obstaculización del propio procedimiento o la investigación. ¿Por qué hago especial importancia y subrayo esto? Porque ni pretensiones de política criminal, ni pretensiones de relevancia o de importancia en los delitos, ni por su gravedad, ni por la eficacia de la propia investigación, puede llevar consigo a justificar un fin legítimo que haga permisible la creación normativa de la propia figura de la prisión preventiva o alguna otra similar, como lo que acontece con el arraigo, que pueda llevar consigo una restricción totalizadora de la libertad personal. Esos 2 fines legítimos llevan a establecer, siguiendo el test, la idoneidad de la medida, si las medidas por las que se opta, en este caso prisión preventiva y arraigo, tienen esa eficacia cautelar para neutralizar riesgos, y además identificados riesgos cautelares, si dentro de las medidas que existen y por la que se opta resulta necesaria. Esto es, que dentro de las propias que contemple el sistema jurídico y que tengan la misma eficacia, se opte por la más benévola, en tanto neutralice los riesgos cautelares que se identifican, y finalmente proporcionalidad en sentido estricto, que lleva una ponderación. Esto es, que los beneficios que se obtienen por restringir el derecho a la libertad personal tengan una correspondencia con el sacrificio el sacrificio que lleva esa misma restricción. Esto es, el cometido a la consecución del procedimiento, a la sustracción de la acción de la justicia, tiene que tener una relevancia mayor a la restricción a la libertad personal. Esto es un segundo elemento, digamos, y el tercer elemento, lo que para nosotros siempre ha sido muy claro en la motivación de todo acto de autoridad, que lleva a establecer las razones suficientes para que en la eventualidad, además de justificarse y motivarse debidamente y normativamente, también exista la posibilidad de que el gobernado pueda con posterioridad refutar esas mismas razones para que pueda ejercerse a su vez control o revisión sobre la valoración propia efectuada por el juzgador. Esto es una segunda o tercera garantía que vendría ya posterior a la imposición de la prisión. O en el caso antes de de que, perdón, para ponerlo en 2 puntos muy precisos, esto que estás mencionando muy atinadamente, implicaría entonces que, por un lado, tanto la Constitución, o mejor dicho, la legislación, tendría que establecer normas que obliguen a los operadores, en este caso a los jueces, para que al momento de analizar si va a imponer o no la prisión preventiva, tenga que necesariamente observar esto: presupuesto material, que haya un hecho previsto en la ley como delito, la probable intervención, después que haya un fin legítimo, que son estos 2 fines cautelares únicos que permite la Corte Interamericana, y después hacer el test de proporcionalidad para ver si en el caso concreto se actualiza la idoneidad, la necesidad o la proporcionalidad para imponerla. Es decir, por un lado, una ley tiene que obligar a esto a los jueces, y por otro lado, los jueces lo tienen que hacer en cada una de las resoluciones que emita al respecto. Sin duda, incluso ante una de las polémicas que va a venir consigo con motivo del cumplimiento de esta sentencia, es dentro del vacatio que existe ya cristalizada esta sentencia, y hasta en tanto formalmente no la
acoja el Estado mexicano a través de sede judicial o sede legislativa, ¿cómo podrá integrarla el operador jurídico o cómo dentro de la vinculación misma que ya lleva consigo a las autoridades del Estado mexicano para efectos de su cumplimiento, si los jueces o no, en la eventualidad, en el caso concreto, tienen posibilidad ya de integrar normativamente las falencias convencionales que tiene en sí mismo el artículo 19 constitucional por lo que respecta a la prisión preventiva oficiosa. Pero ese me lo voy a guardar en un momento. Quiero poner en contexto, estos son los estándares internacionales que, también analiza integridad personal, también analiza vida privada, pero me quiero centrar en estos momentos sobre estos estándares internacionales porque son los que le llevan a la Corte a estimar y concluir que el arraigo y la prisión preventiva son inconvencionales. Y para esto siguiente, quiero poner también en contexto que la sentencia analiza disposiciones normativas que estuvieron vigentes en las anualidades de cuando acontecieron los hechos que fueron en el 2006 al 2008, en donde se impuso la prisión preventiva y donde se impuso el arraigo. También quiero establecer y precisar, la Corte, cuando analiza la convencionalidad de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, por lo que respecta a las dos figuras que ya me ceñí, establecen que va a centrar su análisis de convencionalidad sobre las disposiciones aplicadas al caso concreto. Sin embargo, la misma Corte Interamericana termina efectuando un análisis integral del sistema jurídico mexicano y no obstante que cuando analiza los hechos del caso concreto y analiza y somete a escrutinio de manera concreta las disposiciones que fueron aplicadas a las tres víctimas en materia del proceso penal y concluye por su inconvencionalidad, en el apartado de reparaciones, la propia Corte Interamericana establece un análisis sistémico de la figura dentro de sus disposiciones normativas vigentes a tiempos presentes. Esto es, aun cuando la litis, si se quiere ver en cierta medida dentro del caso contencioso, estribaba en disipar si las disposiciones normativas de carácter secundario, porque la Corte en el pronunciamiento que en principio efectúa, se ciñe sobre legislaciones secundarias que lo fueron el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Delincuencia Organizada, y establece incluso, no analizaré prisión preventiva oficiosa porque no es una legislación ni una figura jurídica que se aplicó en el caso concreto, y que no obstante que analiza la convencionalidad de estas disposiciones normativas a la luz de la vigencia, reitero, en la temporalidad aplicada en el caso concreto, lo cierto es que me parece que terminó efectuando un control de convencionalidad sobre las disposiciones normativas de carácter interno que regulan la figura jurídica del arraigo y de prisión preventiva desde el punto de vista también constitucional. En el apartado de reparaciones me parece que hizo un análisis sobre la vigencia y la manera en que se concretizaron ya normativamente en el pacto fundamental e identifica los mismos defectos convencionales y la llevan a concluir que al subsistir los mismos defectos convencionales a los que me referí en un momento más, por subsistir considera, me parece, con cierta ambigüedad, considera que el Estado mexicano debe de dar cumplimiento a la sentencia, ya no sobre las disposiciones normativas secundarias que enjuició en un primer momento, sino con las disposiciones normativas que prevén el arraigo y prevén la prisión preventiva, ya no desde el punto de vista de la legislación secundaria, sino desde el punto de vista constitucional. Y a eso en algunos momentos más me referiré. Solo quiero dejar patente qué es lo que le llevó a la Corte a considerar inconvencional estas dos figuras, porque estos elementos son los que nos van a permitir también analizar
si impactó en esa declaratoria en la inconvencionalidad de la Constitución por lo que hace a sus artículos 16 y 19 constitucionales, y que va a ser sin duda todo un tema jurídico y de relevancia para sede judicial y sin duda para la autoridad política. La Dejemos, Corte perdón, dejemos para un momento más esta cuestión que es muy importante. Tal vez yo creo que la más importante de esta conferencia, porque es lo que va a tener que ver con el cumplimiento, pero vámonos por el principio. Háblanos por qué nos condenó la Corte Interamericana en relación con el arraigo, con base, al parecer, en primer lugar, con la normatividad que estaba prevista en 2006 cuando acontecen los hechos. También háblanos por qué nos condenó en relación con la prisión preventiva. Lo voy a dejar así, prisión preventiva, no voy a hablar todavía de oficiosa, de acuerdo a la normatividad de 2006, y después, con base en esto, entramos a las reparaciones para ver cómo estas dos partes de la sentencia, pues más allá de hablar de que estén o no, que sean compatibles o no, o que haya algún tipo de incongruencia o no, primero vamos a hablar de qué es lo que dice en la materia sustantiva, después ya lo confrontamos con la parte de reparaciones o de efectos. Bien, seré y trataré de ser muy concreto porque las razones están en la sentencia y lo único que me limitará es a parafrasearlas. La Corte Interamericana considera que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional al prever normativamente el arraigo porque afecta cuando menos 5 derechos humanos que la Corte identifica. El arraigo transgrede debido proceso. Lo transgrede porque implica una negación absoluta al ser impuesta fuera del proceso penal, por virtud del cual el sujeto queda sustraído de las garantías del propio proceso. Contraría el derecho humano a ser oído y ser llevado ante un juez, toda vez que la manera en que se regula normativamente el arraigo impide la intervención del gobernado para actuar en defensa de sus propios intereses, refutar las afirmaciones de la fiscalía y sus pruebas en que la sustenta, y tampoco le da oportunidad para que el juez lo escuche, e impide que desde el punto de vista material, pero especialmente jurídico, sea llevado ante un juez. Eso contraría el artículo 8.1 y el 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Identifica también responsabilidad por contrariar el derecho a no declarar ante sí mismo, que conocemos como el principio de no autoincriminación y que en la Convención Americana se encuentra en el artículo 8.2.g. ¿Por qué lo establece la Corte? Deriva a partir del objetivo que advierte, lleva consigo el arraigo, a su parecer, por virtud de la regulación que establece la Ley Federal de Delincuencia Organizada, lo ciñe a una obtención de una declaración e impide, o por lo menos hay silencio normativo en contemplar la posibilidad de permanecer el sujeto al arraigo en silencio o no declarar ante sí mismo. Hay que tener en cuenta y tener presente que esta disposición normativa en específico tenía una peculiaridad. No es un arrebato las afirmaciones de la propia Corte Interamericana, ni es gratuito, porque expresamente contemplaba esa intervención del gobernado para que declarara en relación con los hechos, para esclarecerlos, y además establecía una suerte de beneficio si declaraba en relación con los hechos, que podía acortar el tiempo de ejecución del propio arraigo. También la Corte identifica transgresión al derecho humano a la integridad personal, previsto en el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta declaración me parece, aun cuando la Corte le da mucha importancia al derecho humano a la integridad personal y a la presunción de inocencia, para concluir que el arraigo
es una norma, es una figura jurídica que contraría y pugna con estos dos derechos humanos. Me parece que dentro de la argumentación que justifica la inconvencionalidad, creo que resulta de la mayor importancia el pronunciamiento que efectuó sobre la transgresión a la integridad personal. La Corte destacadamente considera que la ejecución constituye una forma de coacción que coloca en una situación de máxima vulnerabilidad, lo que atenta contra su dignidad humana, al exponerla a sufrimientos psíquicos y eventualmente a físicos ante el estado de incertidumbre sobre su situación jurídica y su destino. Esto es de la mayor importancia y debe de tenerse presente porque al establecer, recuérdese, que existe vulneración a integridad personal, se actualiza en automático la regla de exclusión probatoria y la propia Corte lo destaca y lo subraya y señala destacadamente: pruebas obtenidas al ejecutarse el arraigo no deben de ser utilizadas para fundar una sentencia de condena. Esto tiene implicaciones procesales y sustantivas grandísimas para los procesos penales en México, en donde haya existido la ejecución de esta figura jurídica por las implicaciones que puede llevar consigo por la exclusión probatoria. Establece también que se transgrede el principio a la presunción de inocencia y el derecho humano a la libertad personal por estimar irracional o desproporcionado la restricción al primer derecho que me referí, que es la libertad personal, por no satisfacer estos estándares internacionales a los que ya me referencié. Esto es, el arraigo en concreto no establecía el presupuesto material o sustantivo al que nos referimos sobre la ponderación o la verificación a partir de indicios de la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de la intervención en su comisión. Estándares indiciarios no los preveía, incluso el propio es de relevancia el artículo 16 constitucional que establece en el cuarto párrafo subsiste la figura jurídica en México, incluso con rango constitucional, a partir de junio del 2008, los cometidos del propio arraigo, por lo que respecta a verificar si se satisface desde el punto de vista convencional este presupuesto material, lo establece a partir de que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando existe un riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. Lo veremos en momentos más. Si lo que la Corte además advierte de la redacción del texto legal, que reitero, se repite en esta disposición constitucional, es la ausencia de la disposición normativa para que el operador jurídico pueda disipar si la persona a la cual se pretende sujetar a un arraigo puede o no tener relevancia para el propio proceso penal. Y la Corte aquí es contundente, dice: las normas no solo no contemplan la satisfacción de este presupuesto material, sino que la finalidad que establecen para llevar consigo a la detención transgreden de manera directa los fines legítimos porque se detiene a una persona para investigar. Esto es, la persona es instrumentalizada y pasa a ser un medio para obtener pruebas. Hay que tener presente, el imputado es un sujeto del proceso, no es un objeto del proceso. El esclarecimiento de los hechos es uno de los fines del proceso, pero no se puede instrumentar en salvaguarda de los derechos fundamentales del imputado que se instrumentalice al grado tal que se objetive. Eso, sin duda, es atentatorio de la dignidad humana. Estos son los aspectos por los cuales la Corte concluye que el arraigo transgrede la Convención Americana por, sin duda, vulnerar
los derechos humanos a los que ya me referencié. Por lo que respecta a la prisión preventiva, también la Corte analiza en este apartado disposiciones normativas de carácter secundario, que lo eran las previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales, que establecían el dictado del auto de formal prisión. Como ustedes saben y lo recordarán, previo a la vigencia del sistema penal acusatorio, el dictado del auto de formal prisión acontecía por la satisfacción de cuerpo del delito y probable intervención, y la satisfacción de otros presupuestos, como es la oportunidad que se le había dado al gobernado de declarar en relación con los hechos y que no existiera alguna causa que excluyera la responsabilidad penal o el delito en sí mismo. La Corte analiza esta figura jurídica de prisión preventiva que acontece como consecuencia en su imposición del auto de formal prisión. Recuérdese que la normativa que preveía el auto de formal prisión contemplaba en automático para determinados delitos que el legislador calificaba como graves, dictado el auto de formal prisión, ipso facto, en automático, venía la restricción a la libertad personal al actualizarse los supuestos que el legislador había previsto. Esto es, que hubiese coincidencia sobre los delitos graves que la meritaran. A partir del dictado del auto de formal prisión, la persona quedaba sujeta no solo al proceso penal, sino quedaba privada de su libertad personal durante toda la sustanciación del proceso, hasta en tanto no se dictara una sentencia que definiera ya en definitiva su situación jurídica. La Corte, a partir de esta regulación normativa de carácter procesal que concluye, se transgrede libertad personal y presunción de inocencia. ¿Por qué se transgrede libertad personal y presunción de inocencia? Porque a la luz de los estándares internacionales a los que ya me referí, la Corte considera que la medida de prisión preventiva no tiene una finalidad cautelar, sino que se transforma en una pena anticipada. ¿Y por qué considera la Corte que no tiene un fin cautelar? Porque advierte que solo satisface el primer presupuesto material para su imposición, esto es, el hecho y la intervención en cuanto a sus calidades indiciarias, y que lo teníamos a partir de la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Pero dice la Corte, la prisión preventiva no hace referencia a finalidades cautelares para evitar ni la sustracción a la acción de la justicia ni la obstaculización al propio procedimiento. No tiene por fin neutralizar riesgos o peligros procesales, que son a esos fines legítimos a los que me refiero, ni a la exigencia de hacer un análisis de necesidad. Y aquí me voy más. La Corte dice, no hay esa posibilidad de hacer un análisis, no lo prevé, porque además normativamente no se preveían otras medidas cautelares. Era sí o sí la prisión preventiva. Eso es lo que lleva a la Corte a considerar que por aplicarse en automático a partir del dictado de un auto de formal prisión, lleva consigo a que se vulnere ese principio de presunción de inocencia por resultar desproporcionado la restricción a la libertad personal. Esto es lo que constituye, digamos, el núcleo duro de la decisión de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, sí. Te voy a decir, ya que están puestos los puntos por los cuales nos condenaron, es momento ya de meter los puntos finos que ya has adelantado. Y empecemos por la prisión preventiva. El párrafo 158 de la sentencia dice, lo voy a leer tal cual, el alegato de los representantes se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa que, según arguyen, sería contraria a varias disposiciones de la Convención Americana. La Corte advierte que esta figura no fue aplicada al caso concreto. Por esta razón, no corresponde a entrar a su análisis. Se refiere a la prisión preventiva oficiosa prevista actualmente en el artículo 19, párrafo segundo constitucional, para el sistema penal acusatorio. Y después, en los párrafos 212
en adelante, primero el 212 hace alusión a la prisión preventiva, hace alusión a que está prevista en el artículo 19 constitucional actual, o sea, se está refiriendo a la prisión preventiva oficiosa, y más adelante, en el párrafo 217, dice, por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico para que sea compatible con la Convención Americana. Entonces, el primer punto, que yo creo que es tal vez el más sustancioso del día de hoy, es, uno, ¿son incongruentes ambas partes de la sentencia? ¿O solamente tiene que hacerse la adecuación respecto del sistema penal mixto, la prisión preventiva prevista en el artículo 19 antes de la reforma de 2008? O dos, estamos condenados también en la prisión preventiva oficiosa, y aquí habría dos vertientes, una de manera directa u otra de manera, ahora sí que por analogía o por consecuencias necesarias, ¿no? Porque al final de cuentas terminan siendo iguales las medidas. La prisión preventiva de la formal prisión era una prisión preventiva oficiosa. Con base en la pura clasificación jurídica, se imponía la prisión, salvo que uno, por excepción, encuadrara en los casos para la libertad bajo caución. Y en en el nuevo sistema, la prisión preventiva oficiosa se impone de manera así, oficiosamente, sin necesidad de petición de parte, ante la sola clasificación jurídica, lo cual ya dijo la Corte, lo has dicho muy claramente y de manera tajante, que eso está vedado, completamente excluido de la Convención Americana, y concretamente no solo de la Convención Americana, sino de cualquier texto jurídico que defienda la libertad personal y el debido proceso. Te doy la palabra. Gracias. En principio hay una problemática en el Estado mexicano al recibir esta sentencia, porque como tú bien lo señalas, establece, dentro de las diversas condenas, establece dos condenas de la mayor relevancia e importancia. Una, la que ya te referiste sobre la prisión preventiva, en la que establece el deber de adecuar el ordenamiento jurídico para hacerlo compatible con la convención, y el diverso, por lo que respecta al arraigo, en dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico la normatividad relacionada con el arraigo. A mí me parece, y lo digo con toda humildad, es una expresión académica, porque la Corte, en la competencia originaria que tiene y que lo reguló ya con toda la puntualidad en el reciente acuerdo 1/2023, publicado en el Diario Oficial recientemente el 3 de febrero, establece uno de los supuestos específicos en la fracción octava del artículo 2, la competencia para conocer de los asuntos en los que se recepcionen las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, en principio, la Corte Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a la que, en la eventualidad, formalmente le corresponderá esclarecer la manera en que el Estado mexicano, y específicamente el Poder Judicial de la Federación, debe de satisfacer los débitos que imponen las condenas concretas. Dentro de esas disyuntivas se encuentra con lo que puntualmente y acertadamente tú has referido. La sentencia obliga al Estado mexicano solo a superar los vicios de inconvencionalidad de la prisión preventiva por lo que respecta al auto de formal prisión, o también por lo que respecta a la prisión preventiva oficiosa en el auto de vinculación a proceso. Y me refiero a los dos textos constitucionales que prevé el artículo 19 constitucional, vigentes en distintas temporalidades, pero que uno resulta ultraactivamente vigente por disposición transitoria de la propia Constitución. Esto es, creo que no hay duda que la Corte Interamericana efectuó control convencional sobre el texto constitucional. La Corte Interamericana analiza convencionalmente el artículo 16 y el artículo 19 constitucional.
la pregunta es, ¿abarca su condena ambas figuras? Me parece que la respuesta la da el párrafo 209 y el pronunciamiento que a partir de este párrafo de la propia sentencia da la propia Corte Interamericana sobre la manera en que habrá de satisfacer sus débitos el Estado mexicano. La Corte, ya me referí, analiza las circunstancias del caso concreto y en el párrafo 158 que tú bien refieres de manera destacada, excluye de la litis el análisis de la prisión preventiva oficiosa. Esto es, excluye del análisis convencional al artículo 19 constitucional en su versión vigente. Sin embargo, en este párrafo 209, de manera destacada, la Corte, en el apartado de reparaciones de la sentencia, dice, y si se me permite estos dos renglones a su literalidad, leerlos. Por favor. A continuación, la Corte analizará las disposiciones normativas actuales y las comparará con las que se encontraban en vigor en la época de los hechos para determinar si las problemáticas presentes en la normatividad que fue aplicada fueron subsanadas o si se siguen presentando tanto en esas normas reformadas como en otras que aparecieron en el ordenamiento jurídico con posterioridad. Esto me parece es de la mayor importancia porque con base en esta precisión, la Corte, me parece, desde el punto de vista material, analiza la convencionalidad del artículo 19 constitucional en su disposición vigente, por lo que hace la prisión preventiva oficiosa, y analiza la convencionalidad del artículo 16 constitucional, por lo que hace a la disposición vigente del arraigo. Y lo hace de manera destacada, no creo haya duda a interpretación. En el párrafo 212 y en el párrafo 211 y en el párrafo 213, analiza ambas figuras. En el 211, el arraigo y dice, subsisten los mismos vicios de inconvencionalidad sobre las disposiciones vigentes. Ojo, ya es al efectuar este análisis en el apartado de reparaciones, ya no está hablando la Corte de las disposiciones procesales de carácter secundario, está hablando directamente del artículo 16 constitucional vigente. Y en el párrafo 213, la Corte concluye que subsisten los mismos vicios de inconvencionalidad que ya había detectado sobre el arraigo que se prevía en disposiciones normativas de carácter secundario. Ojo, y lo subrayo de nueva cuenta, en esta confrontación, en este escrutinio convencional, desde el punto de vista sustantivo, la Corte concluye que subsisten los mismos vicios de inconvencionalidad. Por virtud de ello, de manera conclusiva, en el párrafo 214, sostiene, y lo dice además, literalmente, dice, conclusión, de conformidad con lo anterior, persisten en su redacción actual. Por virtud de ello, esos aspectos son los que llevaron a que la propia Corte declarara la inconvencionalidad de las disposiciones secundarias. Me parece que esta conclusión le lleva a la Corte, también leída armónicamente con los párrafos ya 216 y 207 que establecen las condenas y los deberes a satisfacer, me parece que la manera en que ya fueron redactadas en cuanto al 216 sobre el dejar sin efectos en el ordenamiento jurídico el arraigo y en el 217 por lo que respecta a adecuar el ordenamiento jurídico para hacer compatible la prisión preventiva, ya abarcó a la figura con independencia de su ámbito temporal de validez. En el sistema jurídico mexicano, estas dos figuras, a la luz de la sentencia de la Corte Interamericana, deben de ser, por lo que respecta a los débitos de la sentencia, satisfecha en lo que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Estado mexicano?
la primera pregunta la contesto. Me parece, y lo digo y los vuelvo a reiterar, desde el punto de vista, es una opinión meramente académica. Me parece que la Corte Interamericana condena al Estado mexicano por las figuras de la prisión preventiva y el arraigo, con independencia de los ámbitos temporales de validez, y establece la inconvencionalidad de las disposiciones constitucionales que los prevén, no así solo de las disposiciones secundarias que en un principio había analizado. Esto sin duda lleva a otro tipo de discusiones también. Se preguntarán y se objetará, ¿la Corte Interamericana contraría principios básicos de litis en cuanto a las propias atribuciones que tiene para el análisis de los casos concretos a partir de hechos específicos? Sin duda. Bueno, pero acá, aparte de eso que tú mencionas, que es la crítica que se ha realizado con mucha frecuencia y últimamente cuando varios países, Argentina, Brasil y no recuerdo cuál es, creo que es Paraguay, mandaron una carta de extrañamiento precisamente por esas cuestiones contra la Corte Americana. Pero yo creo que aquí, además de eso, tenemos que en el párrafo 158 dice que no va a entrar a la figura de la prisión preventiva oficiosa prevista actualmente en el artículo 19, párrafo segundo constitucional, y después en los párrafos 209, 211, 212, 214 y 217, dice que siguen estando los mismos vicios de las leyes analizadas en las actuales, lo cual significa que se está pronunciando por ellas. Y la pregunta sería, ¿a cuál de las dos secciones se le hace caso? ¿Al 158 o al 209 en adelante? Yo creo que la sentencia de la Corte Interamericana debe de ser interpretada como un todo, no como partes aisladas. Yo creo que el pronunciamiento que termina de culminar el ejercicio argumentativo de la decisión está precisamente en estos últimos párrafos en donde ya establece los deberes del Estado mexicano y a partir de las condenas y los efectos que lleva consigo para que exista el reparo convencional. A mí me parece, y yo creo, esta es una opinión estrictamente personal, me parece que el sistema americano, el sistema interamericano de protección de derechos humanos está diseñado y está optimizado para que ante los pocos casos que conoce la Corte Interamericana pueda tener un análisis integral y que aun cuando en estricto sentido exista una litis en principio trazada a partir de las pretensiones litigiosas, me parece que hay una litis abierta en el sistema interamericano, en los juicios interamericanos ante la propia Corte, hay una litis abierta, así lo ha construido la propia Corte Interamericana, y yo veo óptimo desde el punto de vista en la salvaguarda de los derechos humanos y de la eficacia que deben de llevar consigo los pronunciamientos que emite la Corte Interamericana para que en el continente americano la concretización de estos derechos humanos tengan una eficacia irradiante para todo el sistema jurídico, no solo de los estados partes, sino de los mismos integrantes de los órganos, los estados interamericanos. A mí me parece que es una atribución que se arrojó la Corte, pero es una atribución que es preferible que se la haya arrojado a que estime que sus pronunciamientos, por la oportunidad y lo difícil a veces que resultan para que lleguen los asuntos contenciosos ante su potestad, que se prive de la oportunidad para analizar las circunstancias prevalecientes de un estado parte. ¿Por qué? Veas el caso concreto, los hechos acaecieron en el 2006. Es muy probable, y aconteció, es muy probable que por la misma evolución de los sistemas jurídicos, las normas son dinámicas y cambian, y pueda ser que los hechos que esté juzgando ya no tengan prevalencia a situaciones presentes en el Estado mexicano o que subsistan. ¿Subsistan qué? Desde el punto de vista formal en cuanto a
que estén previstas en diferentes disposiciones normativas, pero materialmente sigan subsistiendo las figuras. Lo que yo creo que aquí resulta de la mayor relevancia, y me parece que con Atino la Corte se arroja esa atribución para contemplar una litis abierta en los litigios interamericanos, estriba en que la Corte debe de disipar la realidad que acontece en la salvaguarda de los derechos humanos de los gobernados en los estados parte. Y se advierte que la figura jurídica, con independencia de su clasificación formal o su ámbito temporal de validez, subsiste, yo creo que tiene la más amplia atribución dentro de su potestad jurisdiccional para someter a escrutinio convencional disposiciones normativas, aún incluso cuando en los hechos del caso concreto no hayan sido desde el punto de vista formal, las aplicadas temporal y normativamente. Creo que eso es un acierto dentro de los avances del sistema interamericano y dentro del efecto útil con el que se debe de privilegiar el dinamismo en la interpretación de los contenidos convencionales. Ahora, en el caso concreto, me parece que sí le faltó claridad a la Corte Interamericana para poder llegar sin ánimo de que genere este tipo de incertidumbres y este tipo de suspicacias, o si se quiere ver de interpretaciones, el establecer con toda claridad: Estado mexicano, tus normas constitucionales pasadas y presentes sostienen el mismo vicio de inconvencionalidad, porque la figura que las prevé normativamente tiene deficiencias convencionales. Eso sí debe de hacerlo la Corte Interamericana, y creo que dentro de esta, si se quiere ver, deferencia con la que actúa con el ente democrático de los estados parte y con las mismas autoridades de los estados parte, porque pues también hay que tener presente, la Corte Interamericana en este caso en particular nos está diciendo que la Constitución es inconvencional, y para el Estado mexicano el principio de supremacía constitucional tiene una raigambre de primera importancia. Al jurista mexicano le duele que le lastimen el principio de supremacía constitucional, y creo que todavía nos cuesta trabajo entender que nuestro parámetro de control constitucional y convencional no se debe de leer en elementos jerárquicos, sino que existe una interacción dinámica que acontece a partir de la interpretación conforme hacia los tratados y a través del principio de indivisibilidad, en la que los derechos humanos previstos en la Constitución y los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de derechos humanos no se relacionan en términos jerárquicos, sino que se relacionan en términos de armonía e interdependencia. Partiendo de esa tónica, hablar de derechos humanos en la Constitución y hablar de supremacía constitucional debe de llevarnos a lo mismo, que si tanto cuanto se desprenden de los tratados internacionales o si se desprenden de la Constitución. Ahora, retomando a lo que estábamos hablando, me parece que la sentencia condena al Estado mexicano por la inconvencionalidad del artículo 16 y 19, con independencia de los ámbitos temporales de validez, por una parte. Por la otra, la Corte en estos dos débitos que impone al Estado mexicano, le impone con efectos totalizadores por lo que atañe al arraigo. En lo que respecta al arraigo, no hay una oportunidad de subsane de los vicios de inconvencionalidad. Es totalizadora la indicación de que en el ordenamiento jurídico se deje sin efectos los caminos por los cuales puede quedar sin efectos, cuando menos en la manera en que la Corte lo ha interpretado, atienden a la actuación del constituyente permanente por ser una norma constitucional, en tanto cuanto la Corte ha estimado que existe una imposibilidad de poder efectuar control de regularidad constitucional sobre los contenidos constitucionales, en tanto considera que el principio de supremacía constitucional debe de prevalecer en todos los casos. Sin embargo, esto es solo provisorio, creo yo, porque la misma Corte Mexicana es la que en sí mismo lo ha considerado de esa manera. Esto es,
la Constitución expresamente no lo establece de esa manera. La Corte ha interpretado que, por ejemplo, tratándose de restricciones constitucionales e incluso de deberes que deriven de una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana, habrán de prevalecer estas restricciones constitucionales cuando se traten o se pretendan desconocer. Sin embargo, me parece que este último criterio es un criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte, que en principio no es definitorio o vinculante en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo para los jueces, especialmente los jueces federales, y por lo que respecta a las restricciones constitucionales, que sí lo sustentó en jurisprudencia, en donde estableció cuáles son los elementos que constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, en donde dijo restricciones constitucionales no pueden someterse a escrutinio. En esta jurisprudencia me parece que lo que habla son de las posibilidades que existen para el juez interno, el juez doméstico, de efectuar control de regularidad constitucional. Pero esta jurisprudencia, creo yo, no abarca el sentido del cumplimiento que se le debe dar a una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana. Me lo refiero con mayor claridad. Creo que la jurisprudencia que existe sobre restricciones constitucionales es una jurisprudencia que vincula a los operadores jurídicos, especialmente a los juzgadores del Estado mexicano, para no efectuar prima facie un escrutinio constitucional sobre las restricciones constitucionales. Pero creo que esa jurisprudencia no impide a los juzgadores a atender una condena al Estado mexicano de la Corte Interamericana, en la que ya no efectuarán en estricto sentido el órgano jurisdiccional un control de convencionalidad o control de constitucionalidad, sino lo que hará es cumplir una sentencia del Estado mexicano que condena y que constituye jurisprudencia y que le es vinculante. Se limitará a establecer sus supuestos. Por eso, la propia Corte Interamericana me parece, de manera inmediata, al establecer después del párrafo 217, inserta el párrafo del control de convencionalidad y vincula a los jueces mexicanos. Ese es un llamado a los jueces mexicanos y les dice: señores juzgadores, cuando apliquen el arraigo y la prisión preventiva, recuerden el control de convencionalidad. Y creo que a la pregunta que nos hacíamos muy al principio, más allá de lo que muy puntualmente yo estoy seguro llevará a discusión por parte de la Suprema Corte y que nos dará claridad, pero hasta en tanto acontezca, creo que esta jurisprudencia de restricciones constitucionales prima facie no impide a que un juez mexicano dé cumplimiento en el caso concreto a la sentencia a la que nos hemos referido tanto de la Corte Interamericana, porque no estaría efectuando desde el punto de vista formal un control de convencionalidad, en tanto se limitaría a aplicar sin duda la jurisprudencia y por consecuencia sus efectos que lleva consigo. Me parece que no se contrariaría la jurisprudencia. Esto es por el temor que pueda existir para los jueces del Estado mexicano en si desatenderían o no esa jurisprudencia. Y por lo que respecta a la diversa tesis aislada del Pleno y que establece que aun cuando sentencias establezcan débitos que inviten o que constriñan a desconocer restricciones constitucionales, me parece que en principio ese es un criterio orientador que la Corte tendrá que llevar a discusión si dentro de las condiciones que son presentes está dispuestos aún a estimar que exista o no posibilidad. Porque también existe otro pronunciamiento de la Corte. La Corte ha dicho, la Corte mexicana, las sentencias de la Corte Interamericana son cosa juzgada y sobre las cuales no se puede ni analizar su validez ni objetar su cumplimiento. Lo único que le corresponde es establecer las medidas propias para darle puntual eficacia. Entonces, bajo este parámetro y bajo todo este contexto, por lo que respecta a las razones que sustentan la propia decisión, yo podría concluir
y lo reitero como una opinión meramente doctrinal, que la sentencia efectuó un escrutinio convencional sobre la figura del arraigo y la prisión preventiva con independencia del ámbito temporal de validez constitucional. Esto es, analizó artículos 16 y 19 constitucional y concluyó su inconvencionalidad con independencia de su vigencia, si es antes de la del 2008 o la vigente. Y por otra parte, existe el deber del Estado mexicano de establecer en principio que el arraigo deja de tener eficacia jurídica y eso ya podría la Corte, sin demérito de la intervención del constituyente permanente, quizás darle efectos erga omnes a esta decisión, como lo hizo en el caso Radilla Pacheco, en donde al asumir el expediente varios, privó de eficacia a una disposición normativa de carácter secundario a partir de la interpretación conforme que efectuó al artículo 13 constitucional, que lo obligó también esa sentencia del caso Radilla Pacheco. Hay varias posibilidades para dar cumplimiento a la propia sentencia. Uno, que lo haga el propio constituyente permanente. Dos, que la Corte mexicana asuma su competencia y establezca a partir de la interpretación del artículo 19 constitucional, concluya que es inconvencionalidad en términos de la sentencia de la Corte Interamericana y con efectos generales la prive de eficacia jurídica. Y por lo que respecta al artículo 16 constitucional, me parece que no obstante que, fíjense, este es un punto sumamente importante, la Corte Interamericana vincula al Estado mexicano a que armonice su ordenamiento interno a las disposiciones o a los estándares internacionales. Pero me parece que la Corte mexicana, con independencia de que la autoridad política lo adecue o no, me parece que la propia Corte mexicana puede realizar una interpretación conforme hacia los tratados y establecer que el artículo 19 constitucional, por lo que respecta a la prisión preventiva oficiosa, es constitucional y convencional en la medida en que se interprete como que exista posibilidad de imponer otra medida distinta en tanto cuanto resulte necesaria por existir un riesgo cautelar que no amerite o justifique la prisión preventiva en sí misma, que se considere que no es en automático ni por la gravedad de los delitos, sino por el riesgo de sustracción a la acción de la justicia o por la obstaculización del procedimiento. Y creo que estos aspectos sí se pueden hacer a partir de la interpretación conforme hacia los tratados, en donde puede disponer que el artículo 19 constitucional, por lo que hace al auto de vinculación a proceso y también por lo que respecta al auto de formal prisión, no pueden entenderse en automático. Se debe de entender que lo oficioso es en cuanto a que no es necesario a petición del Ministerio Público su imposición, pero debe de abrir el debate el propio juzgador para establecer riesgo de cautela y proporcionalidad en su aplicación. Creo que en verdad es una sentencia que da mucho más dinámica para seguir discutiendo, pero por el tiempo me parece que estos son algunas, si lo quieren ver, de las problemáticas que nos van a presentar en el día a día al momento de que un quejoso venga con su argumento muy puntual ante el juez de distrito y le diga: su señoría, el juez federal que me impuso prisión preventiva oficiosa contrarió la Convención Interamericana de Derechos Humanos y además la sentencia de la Corte Interamericana porque la impuso de manera automática y no dio oportunidad al debate de la medida cautelar para que motivadamente se justifique a partir del análisis de riesgo cautelar y de la eficacia misma por lo que atañe al hecho delictivo y la probabilidad de la intervención. Pues me parece, pues no sé qué más podría agregar a esta eximia presentación que ha realizado el magistrado González Segovia. Nada más apuntaría algo pequeñito de lo, haciendo un poquito de uso de lo que él ha mencionado, precisamente esta interpretación conforme, que fue una de las posturas que se defendieron hace unos pocos meses en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se estaba analizando precisamente la constitucionalidad del artículo 19, párrafo segundo constitucional,
esta posibilidad queda abierta por el hecho de que la propia Corte Interamericana no fue tan tajante o tan clara en la manera en que nos condena al respecto, con lo que ya hemos discutido, y precisamente por eso el no entrar tal vez palabra por palabra con el artículo 19, más bien estaría excluyendo una interpretación de ese artículo que implicara una aplicación automática con base solamente en la clasificación jurídica de la prisión preventiva. Entonces, me parece pues excelente lo que ha expuesto el magistrado. Magistrado, si me permites, me gustaría nada más, antes de que des Claro. oportunidad de preguntas, hay un tema y un aspecto que me resulta de la suma importancia también que se tenga presente. México y el sistema jurídico constitucional de México, por lo que atañe al principio de supremacía constitucional, ha llevado mucho a la discusión si pueden resultar normas constitucionales inconstitucionales y además si estas normas constitucionales pueden ser además sometidas a control constitucional normativo. La Corte, ya lo sabemos y te referiste muy bien a ello, tuvo la oportunidad en fechas recientes de llevar al análisis de si existen límites para el control constitucional normativo sobre los aspectos sustantivos de la propia Constitución. ¿Por qué lo hago patente? Porque me parece, y lo reflejé en el libro de mi autoría al que te referiste al inicio, que se publicó en Porrúa, en la interpretación conforme como elemento relevante para la constitucionalización del sistema jurídico, ese mismo. En el propio desarrollo sostengo que sí hay normas jurídicas constitucionales inconstitucionales. ¿Cuáles son esas normas jurídicas? Me refiero estrictamente a las que tienen la característica formal de reglas jurídicas, no hacia los principios jurídicos que nuestra Constitución contiene. Nuestro constituyente permanente ha tenido una peculiaridad forma de acción, no solo para establecer contenidos constitucionales, sino para regularlos. Sistemas jurídicos distintos, como por ejemplo el americano, establecen contenidos de la Constitución meramente principiales y lo dejan a las normas secundarias para que sean las que concreticen o a través de la actuación judicial que se concreticen normativamente esos principios abstractos. En nuestro sistema jurídico constitucional, el constituyente ha tratado de establecer, además de reglas jurídicas, establecer a veces catálogos muy desarrollados que deberían de, más que abarcarlos la Constitución, abarcarlos las normas jurídicas que concretizan esas figuras. En el caso, la figura jurídica del arraigo y la figura jurídica de la prisión preventiva, me parece que establecen contenidos más de reglas jurídicas que de principios jurídicos, porque el constituyente permanente estableció supuestos concretos de aplicación que establecen como elementos que condicionan a su aplicación, pues la premisa normativa en lo que conocemos en la argumentación jurídica como ese silogismo de subsunción. Creo yo que estas reglas jurídicas, por la posibilidad que existe en sí mismo de ser restricciones desproporcionadas a derechos fundamentales, es posible que resulten injustas. Y por ende, al existir la posibilidad de que resulten injustas, debe de existir la posibilidad institucional que se puedan no solo someter a escrutinio, sino que venga el reparo constitucional a partir del contenido material de la misma Constitución, que son sus principios jurídicos, que en el caso concreto son sus derechos humanos que protege y salvaguarda. Esto lo digo porque no es un contrasentido que la Corte Interamericana haya hecho control convencionalidad sobre estas dos reglas jurídicas de carácter constitucional. No son derechos humanos, no son principios jurídicos. La Corte formalmente está viendo dos reglas jurídicas que se elevaron a rango constitucional. Y ustedes y nosotros no sabemos que fue así.
Recuerden que la prisión preventiva, perdón, el arraigo se subió a rango constitucional por la declaratoria de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte sobre la norma secundaria que la preveía. El constituyente permanente, en el diálogo político e institucional, lo que hizo fue superar la decisión de la Suprema Corte al establecerla e incorporarla en la Constitución para que existiera, si se quiere ver, un núcleo duro que imposibilitara desde el punto de vista formal a su escrutinio. Pero eso sin duda fue una estrategia política, si se quiere ver, desde el punto de vista constitucional, para que esa figura que tenía importancia para esa autoridad política en ese presente no pudiera ser invalidada desde el punto de vista constitucional, y por eso se sube a rango constitucional. Recuerden el principio básico de Radbruch: normas que en extremo son injustas no son derecho. Esta norma, que es una regla jurídica, por haberse subido a rango constitucional, no por ese solo hecho iba a ser una norma justa. Si esa norma, desde el punto de vista positivo, transgrede principios jurídicos elementales y que tornan a la norma injusta, nos debe de llevar a considerar, por ende, que hay posibilidad de que exista control constitucional normativo sobre normas constitucionales, y aún más, que puedan existir normas constitucionales inconstitucionales. De ahí que a mí no me parece que se transgrede soberanía ni que se transgrede el principio de supremacía constitucional al condenarnos la Corte Interamericana sobre 2 artículos constitucionales inconvencionales, porque lo reitero, son normas injustas que deben de tener reparo a la luz del propio sistema interamericano de derechos humanos. Sería cuanto, magistrado. Pues muchas gracias, magistrado González Segovia. Ya nos hemos extendido un poco en el programa, pero creo que ha valido la pena cada uno de estos minutos extras por esta tan completa y esclarecedora exposición de nuestro egregio invitado. Hay algunas preguntas, están aquí. Si alguien quiere hacer una, es el momento antes de que avancemos y despidamos a nuestro invitado. Son preguntas realmente simples las que estoy viendo aquí. Merecerá una respuesta rápida con lo que ya se ha dicho. Una es: ¿procedería el cese de la prisión preventiva oficiosa si el Ministerio Público Federal no acredita la complejidad del asunto, la actividad de la defensa y la actividad de la autoridad? Creo que se está refiriendo al plazo de 2 años que prevé la Constitución. Bueno, la propia Corte Interamericana en la sentencia que analizamos, además de los estándares internacionales a los que ya me referí para analizar la razonabilidad de la previsión normativa de la prisión preventiva, establece además como principio de excepcionalidad que para efectos de su continuidad deben de subsistir las razones que ameritaron su imposición. Y además, como estándar interamericano, establece, y lo dice con toda claridad, que con cierta periodicidad el juzgador debe de velar en garantía de los derechos del gobernado porque subsistan esas condiciones, y que la temporalidad misma del proceso debe de llevar consigo a su eficacia. Esto es, que entre más tiempo lleve consigo la sustanciación de un proceso y restrinja por más tiempo la libertad personal, lleva a que existan razones de más peso para que no subsista la prisión preventiva. Esto es, la prolongación temporal de la prisión preventiva también acompaña ese atributo de excepcionalidad y no puede justificarse si las razones no subsisten. Y llevaría aún incluso más, no solo que no subsistan, sino que derivado de esa continuidad temporal que ha restringido de manera intermitente la libertad personal del gobernado, existan razones de peso para que continúen. En la Constitución, sabido por nosotros, expresamente se contempla la posibilidad de que, no obstante haberse impuesto una prisión preventiva transcurridos los 2 años,
se ha llevado el proceso en libertad precisamente porque el constituyente permanente ponderó este límite máximo, salvo la excepción que se trate de ejercicio de defensa, en el cual se restringe el derecho a la libertad personal. Entonces, pues sin duda, el fiscal tiene además una carga argumentativa para establecer ese riesgo de cautela y que además la prisión preventiva, a la luz del principio de necesidad, resulta la medida más eficaz y desde el punto de vista instrumental que no exista ninguna otra para que lleve a neutralizar el riesgo cautelar que se identifica, sustracción a la acción de la justicia u obstaculización de la investigación. También me gustaría que se tuviera presente el arraigo que declara inconvencional la Corte Interamericana no es el arraigo que se contempla como medida cautelar en el sistema acusatorio, y no lo es porque este arraigo que se contempla, el arraigo domiciliario, a mi parecer satisface los atributos que se predicaron que carecía el arraigo constitucional del 16. Esto es, acontece su imposición por virtud de un auto de vinculación a proceso y se deben de satisfacer los riesgos cautelares para neutralizarse, y existen además la valoración propia de la posibilidad de imposición de otras medidas del catálogo que contempla el propio 167. Antes de seguir con las preguntas, levantó la mano el doctor Estrada. Le doy la palabra. Doctor Muchas Estrada, buenas gracias, tardes. magistrado Alanís. Simplemente para decir, como usted, que ha sido eximia la exposición del magistrado González Segovia, yo me congratulo mucho y no quería dejar pasar la oportunidad de decir que también estudiantes del ámbito interamericano han atendido esta sesión de la Universidad Internacional de La Rioja en la maestría en Derechos Humanos. Perdón, voy a quitar el video porque se está trabando, pero si ahí se escucha, sigo adelante, diciendo que también alumnos de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, de Historia General del Derecho en Occidente, de la Escuela Libre de Derecho, y de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho en la Universidad de nuestra Nación, de la Universidad Nacional Autónoma de México, han estado muy, muy interesados en este programa. Casi les diría yo que han aprendido todo lo importante, perdónenme la exageración y el hiperbatón, que se tiene que aprender en la carrera de Derecho en esta espléndida sesión. Quería yo felicitar muy ampliamente a la Fundación, al programa y particularmente al magistrado Alanís García por habernos traído esta mesa de excelencia. Y saludar muy cordialmente a las alumnas y a los alumnos de las instituciones referidas. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. A mí no me agradezca nada, agradezcale todo al magistrado González Segovia que aceptó muy amablemente esta invitación. Tenemos muchas preguntas, voy a tratar ya nada más de ver las más importantes. Andrei Zamudio dice, entonces tal aparente incongruencia interna de la sentencia de la Corte Interamericana podría suponer que el Estado mexicano estaría en libertad de optar hasta dónde adecua su normatividad interna, pudiendo dejar intocada la oficiosidad de la prisión preventiva autorizada en el artículo 19 de la Constitución mexicana, sobre pretexto de que la Corte acotó en un inicio que no se tendería en el caso la prisión preventiva oficiosa. La voy a contestar yo porque creo que ya la contestó el magistrado González Segovia. Hay que interpretar la jurisprudencia, en este caso la sentencia de la Corte Interamericana como un todo, y pues son muy claros los párrafos 209 en adelante, al establecer que el vicio de inconvencionalidad sigue allí. Ya dejaremos para el debate que en su caso tenga la Suprema Corte de Justicia o los órganos políticos correspondientes hacia dónde va esta cuestión. La magistrada federal Ana Gabriela Urbina Roca agradece a la excelencia del expositor y dice, será condena para el constituyente permanente, como lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es su opinión. Otra pregunta dice, incrementarán los casos de fabricación de evidencia ante la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo garantiza el sistema de justicia mexicano que no sea así? Bueno, pues para eso sería
no solo un programa, sino toda una clase de derecho constitucional y de derecho procesal penal. Pues dejaremos en genérico que para eso estamos los jueces, los juzgadores, para eso están los jueces de control, los tribunales de enjuiciamiento y el amparo, para tratar de que esto no suceda. Dice el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde, quien fuera juez en el reclusorio norte, juez federal, dice: podríamos interpretar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa como una presunción legal de riesgo que nos permita inferir un riesgo procesal. Me parece muy interesante esta pregunta. Sí, totalmente. Un saludo a todos los compañeros juzgadores que nos acompañan y sin duda a todos los presentes. La Corte Interamericana en la propia sentencia estableció que la naturaleza y gravedad del delito no constituye un parámetro ni siquiera para establecer riesgo cautelar. Lo digo ni siquiera porque cuando establece los fines o identifica los fines legítimos que pueden existir en las medidas en las figuras que pueden cristalizar o restringir la libertad personal, que reitero, dijo, son evitar que se sustraiga de la acción de la justicia y evitar que se obstaculice la investigación y el procedimiento, estableció a manera de referencia, porque incluso el Estado mexicano lo alegó, que la naturaleza o gravedad de los delitos no puede constituir un elemento que justifique cautelarmente una decisión para restringir libertad personal. Y me parece que además este es uno de los vicios de inconvencionalidad que en sí mismo o se le puede adjetivar a la oficiosidad de la prisión preventiva. Lo que la Corte Interamericana nos envía de mensaje es que la autoridad política no puede establecer o preestablecer un código anticipado de delitos que veden del arbitrio judicial la posibilidad de análisis de riesgos cautelares. Cuando se establecen catálogos y además el Estado, la autoridad política, pretende justificar por su lesividad a los bienes jurídicos que tutela y su incidencia e impacto social, lo que está haciendo el legislador es privar al juzgador de que en el caso concreto establezca las razones que ameriten la imposición de la prisión preventiva. Y lo refiero con toda puntualidad porque los estándares que analizamos y que son los que decantó la propia Corte Interamericana, lo que tienen por fin, si ustedes lo analizan, es otorgarle la potestad de arbitrio al juzgador para que analice las circunstancias del caso concreto. ¿Y por qué lo establece así? Porque precisamente las circunstancias del caso concreto son las que deben de justificar la restricción a la libertad personal, porque se debe, a partir de ese parámetro de convencionalidad, establecer si existe un riesgo de sustracción a la acción de la justicia o existe un peligro en la obstaculización del procedimiento. Y solo las características del caso concreto son las que pueden llevar en sí mismo a establecer la razonabilidad en la restricción al derecho a la libertad personal. Bajo ese entendido, debe de entenderse entonces que la mención que efectúa o la descripción o la clasificación que efectúa el 19 constitucional en la redacción vigente debe de entenderse inocua, debe de entenderse que en esa y en todos los delitos debe de existir posibilidad de debate, pero aún más, no solo que la prisión no acontezca de manera automática, sino también que exista, y eso es lo más importante, que exista la posibilidad de imponer otra medida cautelar siempre y cuando resulte necesaria, porque su principio de necesidad precisamente dispone que se imponga una medida distinta siempre y cuando resulte igual de eficaz para neutralizar el riesgo que se identifica. Eso lleva a considerar que por ningún motivo, desde el punto de vista interamericano,
la naturaleza del delito ni su gravedad pueden justificar consigo la imposición de una prisión preventiva. ¿Qué puedo agregar ante tanta elocuencia? Hago otra pregunta, sería últimas dos. Marcos Octavio Almaraz pregunta que si considera necesario que exista pronunciamiento previo de la Suprema Corte de Justicia respecto del tema que aquí hemos analizado. Yo creo que se refiere al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, o si en su caso los jueces especializados en materia penal federal, pero se puede extender a todos, pudieran ya pronunciarse al respecto en asuntos actuales. Pues creo que el magistrado fue muy claro al decir que su opinión, que es estrictamente académica, esto es un foro académico, no implica adelantar ningún tipo de postura que él como juzgador pudiera llegar a tener, pero me parece que en el aspecto académico refirió que sí se puede, haciendo esta interpretación conforme del artículo 19 constitucional, y pues sobre el agravio, pues, sobre el arraigo, pues ahí sí no hay mucha opción, es clara la sentencia en el sentido de que no hay otra forma de darle la vuelta a lo que establece la Constitución. Es incorrecta esta medida cautelar porque no es en realidad una medida cautelar, sino una pena anticipada, y no hay forma de salvarla. Y por último, dice, bueno, no dice su nombre, dice, entonces México puede no atender del todo al ordenado en la sentencia. Se refiere, supongo, a esta, pues si no llamarlo incongruencia, así podemos llamar anomalía que tiene la sentencia, de que por un lado no dice que no va a entrar al estudio, después sí lo hace, y también que no es del todo contundente en la condena que realiza al Estado mexicano en relación con estas dos figuras previstas en la Constitución. Y pues creo que la Constitución, la respuesta del magistrado, del doctor González, es que no podemos no atenderlo todo, tenemos que atenderlo todo tal como está la sentencia. Y es la misma, dice abajo, Marteliza Loreto Mojica, y es la misma pregunta. Creo que con estas quedan ya respondidas las preguntas que nos ha hecho el público. No me queda sino agradecer en primer lugar a este público que hoy fue particularmente numeroso. Es algo que, bueno, a mí me llena de emoción, y creo que el tema y el expositor lo ameritaban. Les agradezco mucho su presencia. También les agradezco mucho la paciencia en que han tenido. Esta sesión pues ya ha durado más de media hora de lo que normalmente llegan a durar, y aquí está el público pendiente. Cualquier pregunta que tengan, que puedan realizar, la pueden enviar a los medios de contacto que tiene la fundación, que están en las invitaciones a este curso. Aprovecho para entregar de manera virtual el reconocimiento al doctor Cristian Omar González Segovia por su excelsa participación en este programa de los criterios del Poder Judicial, con el tema la condena internacional a México por la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Este reconocimiento se le hará llegar de manera física, pero aquí aprovechamos para entregárselo de manera virtual y agradecerle encarecidamente su participación y aceptar la invitación de su humilde servidor a este programa. Muchas gracias, magistrado. Es un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por último, recuerdo a nuestro público que cada semana tenemos un programa de los criterios del Poder Judicial. Cada semana se relaciona con una materia diferente. Lo que corresponde a la siguiente semana es la materia administrativa, a cargo del magistrado Cruz Razo. Por tanto, quedan todos invitados para el siguiente jueves a las 18:30 horas. Sigan este programa, y también pues que estén pendientes a las diversas temas que vamos a seguir abordando en esta sección de materia penal. También les pido a este público tan numeroso y tan paciente que hemos tenido el día de hoy, y que me congratulo mucho en haberlo tenido, que si
les ha gustado este programa, bueno, lo recomienden, y si no, pues que nos manden la retroalimentación correspondiente. Y ya antes de despedir el programa, que ya lo iba a hacer, le doy la palabra a nuestro director, César Ruiz, que nos quiere compartir. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias también, magistrado González Segovia, por su extraordinaria exposición. La verdad es que yo también tengo algunas preguntas aquí, pero las guardaré porque el tiempo ya nos lo exige. Y más bien quería aprovechar para entonces decirles que valdría la pena que, si ustedes tienen la amabilidad y generosidad de compartirnos su experiencia otra vez, pudiéramos tener otra sesión una vez que la Suprema Corte se pronuncie al respecto. Creo que valdría la pena y sería oportuno para además terminar de atar los pocos cabos que quedaron sueltos. Muchísimas gracias a ambos de verdad, y muchísimas gracias al público que estuvo con nosotros. Y pues precisamente nada más quería aprovechar la convocatoria que estaba usted haciendo, magistrado, para puntualizarlo un poquito. El próximo jueves el programa con el magistrado Cruz Razo tendrá como invitado a César Jáuregui, socio fundador de uno de los 4 socios fundadores de esta organización, y el tema del que hablaremos será sobre los retos del Poder Judicial de la Federación y la ruptura de los techos de cristal. Claramente vivimos una nueva época a partir del 2 de enero de este año, y sin duda da para muchas reflexiones que esperamos poder abordar a detalle dentro de 8 días. También aprovechar para invitarlos a nuestro programa de orden constitucional que se realizará el próximo mes de marzo, el primer lunes de marzo, en que contaremos con el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y nos hablará de omisiones legislativas, tanto absolutas como relativas. Y aprovechando precisamente su audiencia, magistrado, y su poder de convocatoria, queríamos, el doctor Estrada Michel y un servidor, anunciar un nuevo proyecto que estamos por iniciar y que lanzaremos en el mes de marzo, justamente en materia penal, y por eso es que considerábamos oportuno mencionarlo en este momento. Resulta que pues ya estamos acabando la pandemia, y entonces ya es posible tener reuniones de manera presencial. Entonces, aprovechando esta situación, tanto la Fundación Aguirre, Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos, la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados en su sección de la Ciudad de México, y la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, vamos a unir nuestros esfuerzos para realizar un programa o curso de actualización cada 15 días en las distintas sedes del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, en el que se analizarán los criterios que se publican en el Semanario Judicial de la Federación. Nuestro primer evento será el 7 de marzo, martes 7 de marzo, en la sede del edificio de Revolución, que seguro usted, magistrado, se sabe la dirección mucho mejor que yo, el edificio alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí tanto un magistrado de circuito como un miembro de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia analizarán los criterios que se han emitido en este año en materia penal en el Semanario Judicial de la Federación. Insisto, solo les quiero recordar que es un evento presencial, entonces estén pendientes de nuestras redes para que de manera oportuna puedan registrarse en ellos, y pues los esperamos por allá también. Muchísimas gracias, magistrados. Nuevamente es un gusto verlos. La verdad es que yo me considero afortunado de conocerlos, de ser contemporáneo de los dos. De hecho, el magistrado Segovia creo que es más joven que yo. El magistrado Lanís es el que nos gana en canas, pero pues sin duda ha sido un placer crecer con ustedes, compartir con ustedes. En algún momento los tres fuimos secretarios de un mismo órgano, justo en el que se encuentra el magistrado Cruz Razo. Entonces ha sido un privilegio escucharlos nuevamente. Esta es su casa y, insisto, nos gustaría verlos nuevamente. Bueno, a usted, magistrado, pues una vez al mes, y magistrado Segovia, pues esperamos verlo pronto otra vez. Gracias, César. Te mando un fuerte abrazo. Es un gusto, en verdad. Abrazo a ambos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, magistrado Lanís. Muchas gracias.